Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este Rumbo de la Tarde, 98.5 FM. Este es Rumba, una emisora del grupo RCC Media. RCC Media, que significa Radio Cadena Comercial. Y esto de Radio Cadena Comercial tiene una historia interesantísima, porque eso significa bien atado, bien asido a ciertos acontecimientos históricos en el que los otrora propietarios de esta cadena, ya ha sido la mística que ha seguido la nueva administración y los nuevos propietarios, tenían un compromiso sempiterno con la democracia. Por estas emisoras del grupo RCC Media, era que había un oasis de democracia donde se permitía o se posibilitaba, gracias a ese compromiso con justamente ese vocablo que significa tanto, que es la democracia, tenían los otrora propietarios y la administración de esta empresa, RCC Media, y por aquí se escuchaba, como decía en ese momento, el entonces presentador oficial del extinto líder del Partido Revolucionario Dominicano, lo decía Tony Raful, la voz nacionalista y revolucionaria del compañero doctor José Francisco Peña Gómez. Y se escuchaba Tribuna Democrática, mediante la cual el doctor Peña Gómez manifestaba su distancia de la forma de gobierno y de la visión de democracia que se tenía en el entonces gobierno del doctor Joaquín Balaguer y Ricardo. Saludos, buenas tardes. Bienvenida, ingeniera Milde Sena. Saludos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es un placer estar por aquí, sobre todo compartiendo con nuestro apreciado Valentín y esperando que el doctor Miguel pueda retornar prontamente, ya con su salud restablecida. Don Miguel está muy bien, está muy bien, mejorando, cada vez mejor. Ya pronto, yo supongo que en el día de mañana, más tardar, si no se aparece hoy por aquí, mañana más tardar, don Miguel Guerrero va a estar con nosotros en este programa de RCC Media. Pero nosotros lucimos como, o tú, como agotado, cansado. Cuando don Miguel no está aquí, así, se siente uno con una responsabilidad extra, como que no le va. Demasiado sobrio para mi gusto incluso. Claro, por eso te lo estoy haciendo la observación. Pero recuérdese que yo también estoy en una resaca, no de las elecciones, claro está. Yo estoy en resaca de una fuerte gripe. Y a propósito de gripe, le llaman de forma indistinta. Algunos dicen la reelección, pero reelección no es un sinónimo de malo en ese caso, y la gripe sí es mala, porque ya la reelección se dio y tenemos un presidente que continúa o que continuará, porque todavía no ha tomado posesión el nuevo viejo gobierno. Ese es el problema de la reelección, porque la reelección constituye a un gobierno nuevo y viejo a la vez. Por eso no recuerdo ningún gobierno que usted pueda decir el segundo año fue mejor que el primero. ¿Recuerda alguna secuela que haya sido mejor que la primera? ¿Usted recuerda? Sí. Yo no recuerdo ningún gobierno que se pueda definir como mejor que el segundo, en términos de continuidad. Quizás el mismo desgaste propio de las actividades y hacen que las personas estén esperando algo nuevo, algo diferente, y muchas veces es más de lo mismo. Esperemos que este año no sea, o este nuevo periodo no sea así, ya que su eslogan es lo mejor está por venir. Bueno, lo mejor está por venir. Veamos. Es fácil. No creo que haya que hacer una gran proeza, porque el gobierno pasado se escudó y se excusó mucho en la pandemia y en la guerra ruso-ucraniana. Uh-huh. Esas fueron las excusas para muchas ejecutorias aún pendientes. Yo creo que es fácil. O sea, superarse a sí mismo
sobre la base de lo que hemos tenido hasta ahora es fácil. Por eso es que uno piensa que no hubo de parte de la oposición política oposición. Es más, no hubo oposición política. Y si la hubo, fue oposición versus oposición. La oposición versaba o contrastaba, contrariaba, luchaba en contra de la oposición. Y aun cuando hicieron un pacto, los menos convencidos de la existencia de ese pacto, los menos convencidos de la viabilidad del mismo y los menos convencidos del compromiso para con el pacto fueron los pactantes. Entonces tenemos una oposición que lucha en contra de la oposición, que es entendible porque a veces tú ves personas que asumen posiciones que tú dices, no, pero este individuo es simplemente una especie de caballo de Troya. La oposición, en muchísimas ocasiones, los pequeños partidos políticos de la República Dominicana intentaron agruparse. Hicieron ingentes esfuerzos y reuniones tendentes a la consecución de un pacto para ir de forma mancomunada a las elecciones. Eso en el pasado, no estoy hablando de este pasado reciente, porque aquí hubo un gran pacto de partidos políticos pacto. Yo creo que habría que hablar como, mejor dicho, una asociación, porque un pacto se da sobre la base de ciertos niveles de equidad y las cosas que se pactan están claras. Porque yo le preguntaría a usted, ¿qué pactó Moda, por ejemplo, que es un partido al que yo le tengo mucho cariño? Porque ese partido lo creó un amigo entrañable mío, lamentablemente hoy luctuosamente perdido, que es Emilio Rivas, y por eso le tengo cariño. Pero ¿qué pactó Moda con el gobierno? ¿Qué pactó con el PRM Moda? Usted sabe lo que pactó. ¿Qué pactó Justicia Social con el gobierno? ¿Qué pactó el PNVC? Se fue con ustedes, ¿verdad? El PNVC se fue con ustedes. ¿Qué pactó el partido el Cívico Renovador? El Cívico Renovador, el de Max Bush, el otro, los 20 y tantos partidos que llevaron al presidente en su boleta. ¿Qué pactaron con el gobierno? ¿Qué pactaron? Entonces, cuando tú ves que el pacto, o los pactos, los acuerdos, se hacen sobre la base de una especie de asociación, igualita que pasa cuando tú tienes una empresa con intereses pecuniarios. Entonces, se debilizará todo cuando nosotros de repente empecemos a ver que en un puesto determinado van a nombrar a una persona. Eso está mal, ¿no? Yo no digo que esté mal, porque tampoco yo no voy a hacer asumir las actitudes de las personas que se plantearon aquí como moralistas, que fueron resultado de un ser de pacotilla, despotricando a todo el mundo y creyéndose la tábara rasa y la tabla de salvación de la existencialidad humana, sobre todo en el plano de lo ético. Y después resultaron ser un fiasco, porque ahora brillan por su ausencia. Y cuando aparecen, óigame para qué aparecen, solamente para fustigar la oposición. Aparecen, si Leonel, que Leonel para descalificar a Leonel, que Danilo, que fulano, que deben estar presos, que yo cuánto. Pero ellos no están viendo lo que está pasando en este país. No lo ven. Pero entonces, esa gente de mentira, porque son gente de mentira, que tiene sus intereses, porque el problema con la gente es que no desnuda sus intereses. Usted tiene sus intereses, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Es su cuarto por abajo? ¿Cómo lo quieren? ¿Anuncio? ¿En qué lo quiere? Porque en definitiva eso es lo que son. Eso es lo que son. Y todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene un interés, que lamentable o favorablemente, para los fines de que se trate, si son sus fines, afortunadamente, todo el mundo también tiene la libertad de camuflar sus intereses y de mentir y decir, yo estoy por los mejores intereses de la patria. Por eso me gustó mucho lo del Partido Cívico Conservador sobre Osuna, que no, mire, mi puesto. Venga, levante la mano y diga que usted no me va a mí a cubiar como han cubiado a otros. Venga, levante la mano y diga eso. Eso fue sincero. Asegurando ese periodo y el próximo. Lo acabaron, pero ese fue sincero. Los otros te piden cuarto por abajo y aparte de eso, pactan en función de esa misma realidad. Entonces,
pero lo camuflan. En el caso, por ejemplo, de lo que uno cree que son de que independientes y cosas, no, que son independientes estos tipos y moralistas, y van a Nueva York, nadie sabe quién le paga el pasaje, a hablar en contra de, porque siempre es en contra de. Y como le dije, aparecen y reaparecen como si fueran el cometa Halley. Ellos están calladitos, no están haciendo nada. Pero si Leonel sacó la cabeza, aparecen para decir que Leonel no sirve. Pero no ven lo que está pasando ahora. O sea, aquí el gobierno que lo aproveche, porque tiene una patente de gorzo. El gobierno de la República Dominicana, con respecto a la masa comunicacional de la República Dominicana, tiene patente de gorzo. Puede hacer lo que le dé su santa voluntad, lo que le dé su regalada gana. Pero Lo puede hacer. Pero eso es un riesgo. Bueno, un riesgo para que nosotros, porque realmente los comunicadores tienen la responsabilidad de velar por el mantenimiento de la democracia, porque son los que deben indicar a través de los medios lo que entienden está bien, está mal, y defender los intereses públicos, no los intereses partidistas. Entonces, en la medida que los medios están siendo influenciados por la erogación de recursos del gobierno, tienen que tomar, aunque no lo quieran, una tendencia hacia lo que el gobierno esté requiriendo en el momento. Y podríamos preguntarnos si no es también una estrategia de comunicación el hecho de que en el gobierno hay muchísimos candidatos, muchísimos ministros y ministras que están siendo, vamos a decir, que evaluadas, están siendo criticados, están siendo cuestionados. Sin embargo, el único que no es cuestionado en nuestro país es nuestro presidente. Cosa contraria a lo que pasa en muchos otros, con muchos otros líderes, los cuales sí son cuestionados. Y todo el mundo tiene algo bueno, algo malo, porque eso es propio de lo complejo del ser humano. Pero observando nuestro presidente, que no hay forma. Bienvenido, ingeniero. Miguel Alcántara. Su mejor amigo. No. Miguel Ramón. Miguel Ramón, bienvenido. Mira, para ver si Miguel Ramón quiere seguir en esta misma línea, en la semanal, el presidente, a pregunta de no sé quién, porque solamente te pasan el pedacito como que le interesa. Tú no te das cuenta quién preguntó. Bueno, el que lo ve de la A a la Z podría decir, pero regularmente son como sketch, pequeños trozos que algún medio quiere resaltar y los resalta. Entonces, ahí a una pregunta que le hicieran con respecto a un comentario previamente hecho por el electo senador y actual alcalde de La Altagracia, de Higüey específicamente, el municipio de Higüey, Cholitín, el denominado Cholitín, el presidente de la República, que es una gran persona, Cholitín es un tipo muy, muy afable, muy llevadero, decía que si Cholitín quiere ser candidato, que lo sea él. Y decía el presidente de la República que, a diferencia de sus contrarios, por ejemplo, eso fue en otra pregunta, en otra respuesta que dio, la modificación constitucional que se hace es para tratar de poner candados en la Constitución de la República y evitar situaciones como las que se presentan cuando. Porque ya el presidente de la República, si la Constitución sigue como él, ya no puede ser presidente de la República. Entonces, ¿qué candado es lo que él quiere poner? Sencillo, son como preguntas ilógicas. Ahora, cuando el presidente dice, y que me excuse el excelentísimo señor presidente, por 4 años más, unos meses, 4 años más, unos meses, que le quedan al presidente de la República todavía, pero que me excuse, que uno tiene que tener sus dudas, porque es que nosotros, por ejemplo, yo personalmente, no sé ahora en cuál presidente creer, porque el mismo presidente de la República dijo 20,000 veces más una, que nadie necesitaba 2 periodos, que la reelección era una maldición, el presidente, no yo, lo tenemos por ahí. Entonces, yo me pregunto, con esa actitud fehaciente, con que él afirma y reafirma que el hoy presidente, el mismo Luis Abinader, pero el hoy presidente Luis Abinader, parece que tuvo una epifanía y llegó a una convicción clara y a desdecirse, y hoy sí,
Hoy sí, él quiere candado para la Constitución. ¿Y para evitar qué? ¿Pero para evitar qué? ¿Qué es lo que nos quieren evitar a nosotros? Porque él no ha dicho, ¿qué es lo que quiere el presidente? ¿Una reforma constitucional para que no haya reelección? Porque si no es para eso, si no es para evitar la reelección de la que él se favorece hoy, si no es para eso, ¿para qué la reforma constitucional en el ámbito de lo presidencial? ¿Para qué? Porque ya nosotros tenemos una constitución que dice, usted tiene 2 periodos y se va nunca más. Nunca más. Quizá quiere quitar el nunca más. Entonces nos está mintiendo. O nos está remintiendo. Porque ya nos mintieron una vez con el asunto ese de que no. Porque cuando estamos en la oposición vemos el gobierno de una forma diferente. Y vemos el ejercicio de la presidencia de la República de una forma afectadora. Y usted no puede ser candidato porque usted está en el gobierno. No, la reelección es maldita, es mala, una desgraciada la relación y está mal y nadie necesita 4 años más. Pero llega a la presidencia de la República y la reelección la bendijeron. El Papa vino y bendijo la reelección. Perfecto, ya. Pero ¿en cuál creo? La pregunta mía, ¿en cuál de los Abinader yo creo? ¿En cuál? En el que se mantuvo en la oposición diciéndonos que la reelección era mala, que era maldita, que no se necesitaba, o en el Abinader que hoy dice que quiere poner candado a un asunto que ya está constitucionalizado. Que ya tiene candado. Y en tal caso habría que entonces hacerle el mismo transitorio que se le hizo a Danilo Medina en su momento, ¿no? No es que ya no necesita transitorio, porque lo que dice la Constitución, la situación en la que se encuentra Danilo Medina es la situación en la que se aviene a venir a estar el presidente de la República. Pero fue con la intención de que a pesar de que iba a reformular la Constitución, era para que él no pudiera ir. En este caso sería lo mismo. A Danilo se lo pusieron ahí mismo. Recuérdate que la reforma constitucional se da antes de que él cambie. Exacto. Antes de que se produzca el cambio presidencial. Es decir, que cuando se vota la Constitución, están en un periodo en el que él está disfrutando de la condición de presidente de la República. Y lo que se prohíbe es la reelección continuada. Es decir, que cuando él intentó reelegirse y lo logró, en ese mismo momento selló la imposibilidad constitucional para volver a ser candidato presidencial. Entonces el presidente de la República está igualito. O sea, si él quiere ponerle un candado a la Constitución, lo único que tiene que hacer es no reformular la Constitución, no reformarla. Porque con él venir a la misma situación en la que se encuentra Danilo Medina, ya con eso, él selló la Constitución de la República y le dio a esa Constitución de la República un espaldarazo como nunca nadie lo habría hecho. Porque el único presidente después de aquel fatídica modificación constitucional de un solo artículo, el único presidente que hemos tenido se llama Luis Abinader Corona, después de ex post facto. Entonces, él validaría la Constitución. Pero a nadie le han dicho, está bien, mire, queremos ponerle candado, atiéndame, queremos ponerle candado para que este asunto de la reelección, que ahora lo vuelva a maldecir, o sea, ahora vuelve a ser maldita. Queremos poner candado. Yo soy el único que no quiero, teniendo todo el poder, no quiero hacer uso del poder para hacer tal o cual cosa. Todo lo contrario. Pero Valentín, me sorprende tu cuestionamiento, porque lo que está a la vista no necesita espejuelos. Cuando él estuvo en campaña electoral, era lógico que se vendía, que no quería reelección y demás, pero ya tú pudiste palpar que lo que él plantea en el proyecto de campaña, y ya tú le das poder, le diste la oportunidad, es otro personaje. O sea, sus intenciones siempre fueron totalmente divorciadas a lo que él vendió en su campaña electoral. O sea, ya tú sabes quién es Luis Abinader. Entonces tú me quieres enfrentar a mí. Es lo que te digo, la oposición enfrenta. Oye, no, yo lo que quiero es que tú afirmes con toda seguridad que ya tú sabes quién es Luis Abinader. No que te preguntes que en cuál de los dos tú vas a creer. No, ya no hay más cuestionamiento. Ya sabemos quién es Luis Abinader. Es una persona que carece en todo el sentido de la palabra de la verdad. No, déjame decirte algo, mira. El único ser que puede hacer reingeniería de sí mismo es el ser humano. No te sorprenda, ¿no? Y lo dice la canción. La canción esa, Las 40. Las 40 te dice, para que no te sorprenda si me viera pasarle brazo con quien no debo pasar. ¿Por qué? Porque el ser humano puede hacer todo lo bueno. Aprendí todo lo malo. Porque el ser humano puede ser la antítesis de sí mismo,
tú ves, y es lo que pasa en las relaciones, en las interrelaciones humanas. Claro, si tú como ser humano caíste en la cueva donde se encuentra un tigre, oye, tú sabes que el tigre tiene una sola reacción. Él te va a tratar de picar. Esa es una reacción salvaje, animal. Pero el ser humano no es así, es un ser racional. Y como ser racional, incluso pasa cuando ese ser casi animalesco en algún momento, salvaje en un momento, criminal posiblemente, dice haber encontrado al Señor. Y un ser nuevo nace de ese ser afectado y dañado. Entonces, yo tengo que tener mis dudas sobre en cuál creo, porque posiblemente, y quiero que lo sepas, hay que reconocerle algo al presidente de la República. Hay que reconocerle algo. El presidente de la República terminó siendo mejor presidente que como comenzó. Porque era algo que él no sabía. No hay escuela de presidente. Tú aprendes a ser presidente cuando eres presidente. Tú puedes ser asesor de presidentes y ver cómo ese presidente comete errores y pretender sugerirle a otro presidente, siendo tú su asesor, una respuesta diferente a la que dio a él, y eso no asegura que no cometa un error, como tampoco asegura que habiéndolo hecho como tú le sugeriste, no se produzca una afectación mayor para esa persona que tú le estás sugiriendo. Por eso la cantidad de préstamos, que él no sabía, porque él decía que no se necesitaba dinero en el país. Y la cantidad es lo de que le digo a préstamos Valentín, que él se quiere hacerse como una ilusión de que él se va a reivindicar y todavía mantiene la misma posición anterior, donde no coincide su palabra con las acciones. Pero acuérdate que, o sea, hay como cierto dejo de sarcasmo en la pregunta. En la de él, ¿verdad? Claro. Estoy de acuerdo con que las personas son el ser humano es cambiante. Camaño nació siendo un golpeador, óyeme, un golpeador de personas presuntamente vinculadas a movimientos democráticos o liberales. Camaño era un policía, como le decía, un caco negro, ya no sé, que era unos policías antimotines, y le daba funda a esa gente. Y de golpe y porrazo, en algún momento, encontró una convicción diferente, se abrazó una ideología diferente, y el hombre llegó a ser la antítesis de lo que fue. Mira, ¿tú te recuerdas que la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de los asesores y por qué un presidente debe tener asesores? Fíjate lo importante que es la palabra de un presidente de la República, que necesita verdaderamente a esas personas que conduzcan sus comentarios, ¿verdad? Ahora, mira el hecho, lo que ha logrado Luis Abinader, que tiene en duda a Valentín. No. O sea, que ha sido mal asesorado en su forma de comunicar y plantear las cosas. Porque la palabra de un presidente es palabra de Dios. Y tú sabes muy bien que él no ha logrado concitar lo que dice con las acciones. Volvemos a lo que dijo la señorita Mildred. Dijo, pero él dice que no necesita, que sobra el dinero, correcto, pero toma 40 mil millones de dólares prestados. Dice que ahora no hay dinero, que necesitamos una reforma fiscal. O sea, tiene que coincidir las ideas, Valentín. Él quiere la reforma fiscal, sí, pero no está replanteando cómo vamos a hacer esa reforma. No. Como bien hablas del tema de la Constitución, él dijo que él no creía en las reelecciones, pero él tampoco ha dicho que en la reforma constitucional él va a asegurarse de que él no va a ir, de que no se le va a permitir ir. Entonces, lamentablemente, Valentín, él dijo eso. Él dijo eso. Justamente esa fue la respuesta que le dio a Cholitín, hablando ya por boca de tercero, de periodistas que hicieron la pregunta. Él dijo eso, no, yo no voy. Y yo me voy para mi casa y yo no vuelvo más. Sí, pero una cosa es lo que lo diga y la otra cosa es que cree la traba dentro de la misma Constitución de que no pueda ir. Es que la Constitución lo dice así. Es que vamos a leer la Constitución. Yo entiendo que lo que quiere decir, que independientemente de que se cambie, ya él no puede ir. Pero no. Tan pronto hay una reforma constitucional, y Valentín lo explicó los otros días, que la ley es a futuro. Sí, pero ya está dentro de esta Constitución, él fue elegido dentro es que tan pronto tú haces una modificación constitucional, vuelve a cero prácticamente. ¿Entiendes? Porque las leyes no pueden ser retroactivas. Tiene que ser en función a futuro. Entonces, si él hace la modificación constitucional para la constitución nueva, que se genere, por ejemplo, en el 2024 o 25, por ejemplo, el primer periodo de Luis Abinader es nulo. Y que me corrija mi querido Valentín si no es así.
Es así, Valentín. Que el primer periodo de Luis Abinader es nulo, ¿por qué? Tan pronto se haga la reforma constitucional, vamos a suponer que se haga ahora en el 2025, automáticamente la Constitución, al no poder ser retroactiva, tiene que olvidarse del primer periodo constitucional y el de todos los expresidentes que estuvieron antes. Sí, no. Sí, no, pero eso fue lo que se hizo con Danilo, que Danilo se arropaba. Lo que pasa es que a Danilo se le puso que también adicionando en el periodo 2016-2020, él no podía continuar, que es el famoso transitorio. Correcto, pero... Entonces, si él no pone esa cláusula, se reforma la Constitución, póngase usted que nada más modifique lo del tema del Ministerio Público, solamente eso. Automáticamente él queda habilitado, porque para la Constitución su primer periodo es el que está en curso. Ya. El anterior no contaría. Mira, la Constitución establecía que el Poder Ejecutivo se ejerce por él o los presidentes de la República y vicepresidentes de la República, quienes serán elegidos cada 4 años por el voto directo, pudiendo ser electo por un periodo constitucional más. Y obviamente establecía que no podrá ser electo más allá de eso. Entonces, si eso está tan claro, habría que buscar el transitorio, porque yo tengo la Constitución previo a la modificación. Tengo la Constitución del año 2010. Dame buscando. Sería bueno buscarlo. Pero si eso es así, ¿cuál es el candado? No, Mira, el presidente no es abogado. Vamos a hablar las cosas como son. El presidente no es abogado. Sí, en algún momento, porque el Estado es una construcción jurídica, el presidente tiene obligatoriamente que dominar algunos vocablos y conceptos jurídicos, porque él está administrando el Estado. Y como administrador del Estado, tiene que ceñirse rigurosamente al dictado de la norma. Eso no lo hace un experto en derecho, pero sí lo hace un experto en la administración del derecho. Entonces, ¿qué ocurre con el presidente? Cuando él habla de candado, ¿quién le susurró eso al presidente en los oídos? Claro, para mí es un subterfugio, es una excusa. Es una excusa. Y obviamente él tiene ahí a su alrededor personas con conocimientos constitucionales que uno tendría que ponerse en las gradas en el Estadio Olímpico para escucharlo porque son versados en el derecho constitucional, y mal haría uno intentar pulsear, como por ejemplo con Jorge Prat, que no es que esté a su lado, hablo de los constitucionalistas dominicanos más connotados, sin duda alguna Jorge Prat es el gurú del derecho constitucional de la República Dominicana, el papá, la creen de la creen. Y después entonces usted ve gente como Cristóbal Rodríguez, como Nacer Perdomo, como Nasir Rodríguez, que son extraordinarios constitucionalistas, entre otros que ahora la mente no me ayuda a recordar, ya lo que le pido excusa, claro está, pero el presidente en su círculo jurídico más cercano, no le veo un constitucionalista de esos preclaros, de esos acabados, de esos que han hecho un sacerdocio del ejercicio del derecho constitucional y de la práctica y la prédica del derecho constitucional. Pero cuando él habla de candado, ¿a qué él se refiere? ¿Pero para qué? También, el ¿y para qué? A mí me gusta mucho la canción de José José que dice ¿y para qué? Y uno se preguntaría, ¿y para qué? ¿Pero y para qué? ¿Con qué se come eso y por qué se come eso? ¿Pero y por qué usted tiene ese afán de modificar la Constitución? No sé si tú me entiendes. Mira, el tema del transitorio establece un artículo transitorio en el que se consigne de que en el caso eventual de que el presidente de la República actual, correspondiente al periodo 2012-2016, sea candidato presidencial para el periodo 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro. No, pero tienes que leerte el artículo completo, incluyendo el transitorio, porque entonces de lo contrario, las elecciones que se llevaron a efecto y el resultado final de las elecciones próximo pasadas es inconstitucional, porque lo que decía la Constitución de la República, y deja ver si estoy en la Constitución 2010, sí, exactamente. En el artículo 124, la Constitución del 2010, que prohibía la reelección, decía: elección presidencial, el Poder Ejecutivo se ejerce por el presidente de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo y no podrá
ser electo para el periodo constitucional siguiente. El 124, correcto. Es el 124. Entonces se levantó esa proscripción porque era prohibición constitucional. Tú fuiste electo presidente y hay una prohibición constitucional. Te levantaron esa prohibición constitucional y te dieron un transitorio. Pero la modificación de la parte capital del artículo debió producirse. Pero vamos a la pausa y volvemos entonces con ese tema y otros más que ustedes dispongan en este rumbo de la tarde. 98.5, este es Rumba.